En el 1999, yo estaba en mi primer año de universidad. Y tú... Y yo llevo a Viviana 9 años. So, esto yo siempre estaba... es un chiste. ¿En qué grado? DH, pichea, dale. No, pero ¿qué grado era? Espérate. Pues yo nací en el 91. Ok. Pero, ¿cuándo tú te graduaste de high school? En el 2008. Ok, pues al 2008 le restamos... Es que esto es una muy mala conversación para un podcast. El punto es que, ok, en ese año Viviana era mucho más nena que yo estaba en mi primer año de la universidad. Y entonces yo fui a estudiar a la UPR de Calley. Y la UPR de Calley tenía una confra, un grupo de estudiantes cristianos bien grande. Y era como que yo me iba a hospedar con una gente que estaba ahí también. Era como que tú entrabas y tenías ya como gente con la que conocer. Era una burbuja. Era una burbuja dentro de la universidad, eso era como que fácil. Claro. Pero el punto es que en mi primera semana allí conocí a esta gente súper cool. Como que uno era ahí como que de una banda que se llamaba Profecía, Rey David. Y entonces estaba este chamaco que tenía la banda esta León de Judá. Pues en mi primera semana en la universidad fui a una iglesia que la banda de uno de ellos iba a tocar, Profecía. Entonces fui con esa gente en mi primera semana en la universidad de prepa. Okay. Y entonces, cuando era un culto de jóvenes en una iglesia, y entonces tocó la banda y estaba predicando este muchacho, que era como que bien... Es que me acuerdo que la predica era de una parábola del joven rico o algo así. Y él realmente era como bien inspirador y toda la cosa. Ok. Tenía carisma. De momento no se escuchaba su micrófono bien. Él viene, interrumpe lo que está diciendo y con un flow así le dice al del sonido, papi, estás bien bueno. ¿Qué? Sube el micrófono, por favor. Y lo brutal no es que hizo eso. Es que él lo hizo y como que lo unió con el flow que llevaba en la prédica. Lo de papi está bien bueno. Sí, es que sí, porque él tenía un flow como el ambiente era informal, qué sé yo, y él tenía un flow como que no fue un momento raro, fue como que, mano, él es gracioso, punto. Sí, no cayó mal. No cae mal. Él lo supo hacer. Y eso es un arte. Correcto. Para hacer cosas así. Entonces, pues, por eso es que estamos entrevistando a Eliezer Ronda. Tan, tan, tan. Hola, yo soy José Elías. Yo soy Viviana. Hace 10 años, cuando nosotros éramos novios, yo hice un podcast de predicación en el que entrevistaba a predicadores que yo admiraba como una excusa para conocerlos y hablar temas cool con ellos. Hace unos días encontramos estas entrevistas y pensamos que era una muy buena idea volver a escucharlas e invitarlos a ustedes a pensar otra vez con nosotros. Exacto, estamos repensando y lo que estamos hablando aquí es la primera vez que lo hablamos después de escuchar cada una de ellas. Normal. Les damos la bienvenida a Podio Podcast, 10 años después. Eso está bueno. Entonces, ok, el punto es que yo hace 10 años estaba en nuestro primer año de novio. Correcto. Ajá. Digo, no, eso hace 10 años, mi amor. Bueno, en el 2014. Sí, ponle 10 a 11 años, sí. Ajá, exacto. Y estábamos en nuestro primer año y ahí era este asunto de que hablábamos mucho por teléfono. Sí. Entonces salió esta idea de hacer el podcast y era como que... Bueno, porque también había, o sea, estaba todo el mundo como que explorando eso. Todavía Exacto. no es como ahora. Pero que yo no tuve esa ahora. idea y yo recuerdo que entre nosotros que hablábamos tanto por teléfono y yo haciendo el podcast, la idea del podcast era como que algo bien chévere que hablar contigo. ¿Sabes? De las 23 horas al día que hablábamos, porque tú estabas en Estados Unidos, yo estaba en Puerto Rico, o sea, estábamos los distance y era como que
Como que O sea, era algo como bien que chévere para ti hablar del era un podcast. nuevo tema de conversación. Sí, ¿sabes? Para mí era como que Era tú para eras... enamorarme realmente. Sí, era Ya, algo bien chévere que hablar con tu novia. El punto es que entonces yo siempre sentía como que, las preguntas que yo hice, pues son preguntas que yo discutí con Viviana, ¿entiendes? Y Ujú. después íbamos a tener una conversación sobre cuáles fueron sus respuestas. Sí, ¿Entiendes? claro, nos daba material para Ajá, conectar. Ajá. Pero lo que yo quería preguntarte primero, quizás como que es, ¿por qué, bueno, por qué tú crees que empezamos en aquel momento diciendo, o empecé yo diciendo como que, pues dale, voy a entrevistar primero a Eliezer? Bueno, en verdad, eso era un low hanging fruit. Ah, exacto. Bueno, mala mía, Eliezer, pero pues lo primero que se me ocurre es que, aparte de que obviamente todos los méritos de Eliezer, pues era tú Sí, era tú de la eres gente- el compay. Sí, So, era sí. una Era persona... como que Eliezer era esta persona que de momento era bien famoso. Y era Como amigo que- tuyo. Y era amigo mío, era como que, mano, este predicador que invitan a todos lados y es amigo mío. Como Ajá, que... pero espérate, entonces, ¿cómo, o sea, espérate, tú conociste a Eliezer ese día? Pero Sí. ¿y cómo se hicieron El punto es que amigos? esa fue la primera vez que yo conocí a Eliezer Ujú. y de ahí como que nos hicimos súper amigos en todo ese tiempo de la universidad. O Pero sea, él iba a Calle. sí, porque él era presidente de la confra de la UPR de Bayamón y entonces yo estaba en la confra de la UPR de Calle. Ok. Y estaban otras confras que todo el mundo, que si los jóvenes cristianos del parque, entonces todo eso estaba en una organización que se llamaba ASI, Ujú. que las reunía todas las confras. Sí, sí. Entonces, pues Eliezer fue coordinador de eso, ¿sabes? Y entonces yo, en un momento, cuando yo era parte, qué sé yo, presidente acá, pues Eliezer era líder acá, y era como que esta cuestión como de Se querían, se camarada. querían. Ok. Como que, ok. mano, esta gente está bien brutal. Ujú. O sea, como que lo que están haciendo allá en esa universidad y yo estoy haciendo otra cosa bien cool acá. So, era Sí, como- había colaboración y admiración. Ajá, y desde ahí, pues hemos sido bien panas. Ujú. Pero entonces él entró al ministerio y yo estaba haciendo la maestría en psicología y demás. So, yo estaba como que, fíjate, yo sabía que yo en algún momento quería estudiar para el ministerio. Ujú. O sea, estudiar en el seminario. Ujú. Porque gente como Eliezer ya estaba pasando por ese proceso, ¿me Sí, entiendes? sí. Y Ok. era como que bien pana mío. Ok. Ajá. So, realmente también fue una persona como que era chévere mirar su Ujú. proceso ministerial. Ujú. Y de momento era como que, mano, pues, Eliezer realmente también predica un montón. Ujú. Y es un buen predicador. O sea, como que realmente este hombre lo invitan a un montón de iglesias. Bueno, y él empezó a predicar bien joven, por lo que me Ajá. dices también. Ajá. Como que ya bien joven estaba por ahí predicando en Ajá. diferentes lugares. Ajá. Sí. Pero el punto es que, sí, para mí Eliezer siempre fue como de estas personas que lo conocí predicando Ujú. y casualmente como que es uno de los mejores predicadores que yo conozco. Claro. O sea, de los que yo conozco, que me conocen, que son panas, yo digo, no, Eliezer es, ¿sabes? De los mejores predicadores que hay. Pues ahí tienes, Entre por mi eso, círculo de por amigos. eso tenías que empezar con Eliezer. Exacto. Así Ujú. que Exacto. que Y por eso éramos- empezamos con Eliezer. sí. Y lo que vamos a hacer es escuchar la entrevista que tuviste con Eliezer hace 10 años, Ujú. en la que le preguntaste de cómo se preparaba, diferentes cosas relacionadas con la predicación. Ujú. Y Y después Y vamos a ver. como que decimos lo que comentamos. dale, Después pues vamos a comentamos escuchar de a eso. Eliezer. Ok. Mi nombre es José Elías y les doy la bienvenida a este primer episodio de Podio Podcast. Podio es un programa de entrevistas a ministros cristianos que se dedican a la predicación. ¿Cuáles son sus historias? ¿Cómo se preparan? ¿Qué tienen que decir? En este primer episodio tengo el privilegio de entrevistar a un gran amigo que se llama Eliezer Ronda. Eliezer es pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Borinquen, en Caguas, y junto a su esposa, Raquel López, dirigen especialidades juveniles en Puerto Rico. Es graduado del Seminario Evangélico de Puerto Rico con una maestría en divinidad y es conocido como un gran comunicador para jóvenes y adultos. Ha sido colaborador de varios libros, entre los que se encuentra Dios te invita a su aventura, un libro de evangelismo y misiones para la nueva generación. Sin más, les dejo con esta entrevista a Eliezer Ronda.
cuando yo tenía 17 años, yo me acuerdo que había una convención de la denominación que yo pertenezco, que son los Discípulos de Cristo, y ese año, eso fue en el 1997. Me acuerdo que la convención estaba orientada hacia la juventud, y yo estaba escuchando el mensaje, y el mensaje de esa noche, yo, con sinceridad, yo no recuerdo qué fue lo que la persona que estaba hablando predicó, pero me acuerdo el llamado que hizo, el que era el pastor general en aquel momento. Él dijo: yo quiero llamar aquí, ahora al altar, a aquellos jóvenes que sienten en su corazón que Dios lo está llamando al ministerio. Y yo no sé cómo explicarte, yo como que de repente sentí que eso era para mí, entre otras personas, y recuerdo que me levanté de la silla, y fui al altar, y entonces el pastor general en aquel momento dijo: yo quisiera pedir a los pastores de estos jóvenes que han pasado al frente que por favor se le acerquen a sus jóvenes. Ahí yo diría que fue un clic bien especial entre mi pastor y yo. Recuerdo cuando él oró por mí, él me abrazó, me felicitó, qué bueno, y me atrevo a decir que a partir de ese momento maduraron nuestras conversaciones también hacia eso. Y en ese proceso, ¿a quién admirabas como predicador? Pues mira, yo siempre he admirado a Misraim Skilling. Yo considero que Misraim Skilling es uno de los predicadores más elocuentes, profundos, y profundamente espirituales. Admiraba mucho a mi pastor. A mí me gustaba mucho cómo predicaba mi pastor Groló. Creo que él tiene una capacidad también de profundizar mucho en el texto bíblico sin perder el carisma del espíritu como una parte importante. Admiré mucho al pastor Abner Meléndez, que fue el pastor de la iglesia donde yo pastoreo ahora, que realmente tiene una gracia para comunicar una poesía bien especial que siempre ha llamado mi atención. Ok, ahora hablando más sobre el trabajo pastoral, más en la iglesia durante el año, ¿cómo es ese proceso de planificar lo que vas a predicar para los próximos meses? Ok. Mira, yo como todo pastor que va comenzando, va armando su muñequito en cómo se va proyectando hacia el proyecto de la predicación. Inicialmente, pues yo trabajaba de varias maneras. Trabajaba con el calendario litúrgico, que es una de las estrategias que se utilizan, que uno ve el calendario litúrgico que sugieren, y a base de esas lecturas que presentan, pues lo elaboran. Además que las iglesias tienen unos calendarios particulares que tienen algunas semanas orientadas hacia la familia, hacia el aniversario de la iglesia, y que no necesariamente son paralelas con otros calendarios de otras iglesias. Así que hay una cultura particular que tiene la iglesia, y uno responde también a ese proyecto educativo o a ese proyecto pastoral de esa iglesia en particular. Pero en los últimos años, tengo que decirte que he empezado a desarrollar más un tipo de sermón a base de series o de tópicos, pero orientado más a una estrategia más pedagógica y educativa desde el púlpito, donde leí un librito de Larry Osborne que se llama Sticky Teams, que es un libro genial, que no necesariamente está orientado hacia la predicación, pero él propone como parte del proyecto educativo de la iglesia, donde el pastor predica y los grupos pequeños de la iglesia responden a la predicación. Es decir, el currículo se presenta desde el púlpito, y los líderes de estos grupos pequeños lo que hacen es que profundizan sobre el tema expuesto en el sermón. Eso personalmente a nosotros en la iglesia nos ha producido un alineamiento en los ministerios, y nos ha producido una mejor retroalimentación de las personas que son parte de la iglesia, porque ya el sermón no es meramente una actividad que ocurre en el espacio del culto, por decirlo de esta forma, sino que ocurre también en el espacio de la reflexión comunitaria. Okay. Entonces me hablaste sobre el calendario litúrgico y cómo se lleva, pero precisamente estos calendarios a veces son necesarios porque los mismos predicadores a veces tienen unos temas que les apasionan más que otros. Y uno puede decirles, realmente, si fuera por mí, estos son los temas de los que yo siempre hablaría. ¿Tú puedes identificar alguno de esos temas en tu caso? Sí, definitivamente. Yo creo que uno de los temas que no pensaba, fíjate, pero me he dado cuenta en la medida que uno va reflexionando y va desarrollando, más el tema eclesiológico de la iglesia, y el tema de la misión de la iglesia, y el tema de la visión de la iglesia. Yo creo que son temas que sí me gustan trabajar al interior de
las proyecciones. Me percato, yo constantemente hablo de la visión y la visión de la iglesia cuando estoy predicando. La posibilidad que un integrante, un miembro de nuestra iglesia, un asistente de la iglesia que yo pastore, escuche la misión y la visión de la iglesia en el año, por lo menos como unas 20 o 25 veces del púlpito, es bien frecuente. Es decir, por lo menos todos los meses en algún momento yo la voy a decir, o si no la voy a escribir, para que exista ese elemento de que la iglesia sepamos, okay, qué somos, hacia dónde vamos y cómo nosotros queremos llegar a eso que nosotros queremos plantear. En segundo lugar, sí trabajo mucho el asunto de las relaciones interpersonales. Creo que esa actividad, y obviamente responde a esa cuestión eclesiológica también, en la manera que nosotros nos relacionamos los unos con los otros, es que definimos verdaderamente el evangelio mucho más allá de tópicos que son importantes, pero que a veces no carcomen las interacciones que nosotros siempre tenemos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con el desconocido que nosotros encontramos en la calle o en un centro comercial. Pues creo que esos elementos son importantes para nosotros visualizarlo. ¿Qué es para ti una buena predicación? Mira, yo creo que una buena predicación es un mensaje que no quede únicamente en una tarea exegética distante de la realidad hermenéutica del ser humano. ¿Cómo lo puedo explicar? Cuando el mensaje no se puede digerir y el trabajo exegético únicamente queda orientado en satisfacer el conocimiento del propio orador y no puede responder a la realidad particular del oyente, pues me atrevería a decir que eso es metal que resuena y símbolo que retiñe, como dice, ¿verdad?, Pablo en 1 Corintios 13, porque no hemos perdido la capacidad de amar a la persona que nos está oyendo. O sea que la persona debe salir de ahí con herramientas. Claro, o sea, no estoy diciendo que sea entonces algo demasiado digerido o demasiado general que no responda a la realidad, pero que donde esa persona o esas personas, porque la iglesia se componen de múltiples personas, pueda identificar, bueno, okay, cómo esto realmente responde a mi escenario como pareja, como hombre, como mujer, como madre, como hijo, como compañero de trabajo, cómo esto responde a mi realidad como adolescente, como joven, como persona que estoy aspirando hacia una profesión, como persona que no sé qué decisiones voy a tomar con respecto a si me voy a quedar en Puerto Rico o me voy fuera de Puerto Rico, si yo voy a estar trabajando en un escenario pastoral, si voy a estar trabajando específicamente en un proyecto ministerial que va a ser paraeclesial. Yo creo que sí, ciertamente, pues obviamente es complejo hacer eso, o sea, porque son un montón, o sea, es cientos de mentes que están escuchando lo que tú estás diciendo y obviamente son cientos de reflexiones particulares, pero que de alguna forma yo creo que el predicador debe, o la predicadora, identificar quién es la audiencia para poder responder adecuadamente a su realidad. Y partiendo desde el punto de vista de las necesidades de la audiencia, o partiendo desde el punto de vista de esta es la palabra de Dios. Pues es que yo creo que la palabra de Dios no retorna atrás vacía. Y sí tiene que partir de las necesidades de las personas. Si la pregunta está orientada que las necesidades de las personas desde ese elemento más superficial determinan el contenido, la profundidad y la agenda del predicador, pues no. O sea, me refiero, obviamente uno como predicador sabe que esas personas necesitan algo, y es como un papá con un hijo, sabe que necesita alimentarse, no le va a dar cualquier comida tampoco, no es como que le va a dar algo para que deje de pataletear. Él necesita comer proteínas, seguro, y hay cosas que no le van a gustar y hay que dárselas, pero obviamente es respondiendo a lo que esa persona necesita y sabiendo que si uno es ministro, si es pastor, la responsabilidad pastoral no culmina en el púlpito, o sea, ahí es un punto de partida para un montón de otras cosas más que requieren acompañamiento. Por lo tanto, el mensaje que se proclama desde el púlpito, el mensaje que se proclama desde la plataforma del altar, pues requiere también que haya una interacción, que haya una retroalimentación y en ese caso pues sí tenemos que saber cuál es la necesidad de las personas y a base de esa necesidad saber cómo podemos articular lo que vamos a estar discutiendo. Yo creo que es necesario que la exégesis me lleve a un elemento muy práctico. Y cuando me refiero práctico, no me refiero meramente a un recetario de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, sino, ¿cómo esa exégesis me ayuda a mí realmente con el escenario que yo vivo? Si la exégesis únicamente se queda en data histórica, que no es data reflexiva de interpretación, que me ayude a mí a la ejecución,
pues perdemos bastante en lo que nosotros necesitamos para que la iglesia pueda madurar en su experiencia de fe. Ok. Hasta ahora decidimos pararlo para hacer unos comentarios que tenemos. Okay. A ver. Lo primero es su llamado al ministerio. Mano, o sea, la importancia de que tu pastor camine contigo, tu llamado al ministerio. Como que él lo cuenta, cuando él cuenta lo de su pastor Groló, que es como este asunto de que, mano, yo recuerdo el momento bonito de yo levantarme al frente y él decirme qué bueno. Y después como que yo lo he escuchado hablar de que como que él era alguien que le daba lectura. ¿Que le daba qué? Lecturas a Eliezer para que leyera. Ah, ok. Entonces, eso es bien chévere. Como que tú, por ejemplo, ser un adolescente y admirar a tu pastor predicando. Claro. Y ya tu pastor esté como que, mira, va a ser, ¿sabes? Voy a celebrar tu talento también. Macho, brutal. Sí, me encanta que hayas empezado con eso porque yo creo que lo que sentí en ese momento en la conversación fue como que yo hubiera querido como que parar ahí, como que antes de entrar a hablar de la predicación, y me hubiera encantado como hacerle más preguntas sobre el llamado al ministerio, especialmente porque obviamente yo sé que hay mucho más, o sea, creo que si nos sentamos con Eliezer y le pedimos que nos cuente más sobre ese llamado, de momento sonó simple ahí, como que mira, yo lo sentí, me paré y qué sé yo, pero también me gustó cuando él hizo referencia a un proceso de maduración en las conversaciones y como que yo estaba pensando mucho en lo que a veces significa uno dar en las mini decisiones, ¿verdad? Como que en ese momento él sintió ese llamado y fue una mini decisión pararse, pero ese no fue obviamente como que el fin. Hubo un proceso de acompañamiento, de continuar haciendo mini decisiones en el proceso. Me encantaría escuchar más sobre eso en la historia de Eliezer. ¿Y tú tienes otra? Bueno, yo creo que hasta ahora, creo que en todas las preguntas que las he hecho hasta ahora veo un tema o una pasión, puedo identificar como una pasión en cómo Eliezer te está contestando, y es como este sentido de responsabilidad que él carga con respecto al oyente. O sea, como que yo lo siento a él diciendo todo el tiempo, ¿quién te está escuchando? ¿De dónde viene la gente que te está escuchando? Eso suena como que él está informando. Es una parte importante de cómo él se prepara. Claro, pero yo estaba pensando que es que también, si te escuchas a Eliezer predicar, ¿dónde Eliezer es un súper predicador? Ilustración. Claro. Mano, yo he escuchado a ese hombre dar unas ilustraciones de historias de su vida que yo digo, pero es que no puede ser tan buena. O sea, es una gran historia. Yo como creo que tú dices, hermano, hay una historia de él, que yo recuerdo yo haberlo usado en predicaciones y decir, esto le pasó a un amigo mío. Tú has llegado a pensar que se lo inventó, que sí, no le pasó de verdad. Exacto. Como que te da como que esa envidia de donde esta gente saca tan buenas historias. Mi vida no es tan... cosas tan cool. Pues yo pienso que él es un buen ilustrador, por eso es tan bueno con los jóvenes. Claro. Y entonces, esta vena del seminario evangélico, que yo lo anoto mucho, como que es bien buena también en la aplicación. O sea, literalmente ellos se esfuerzan a decir, no, tienes que ponerle nombre. Sí. A la gente. Y entonces tú sientes como que esa línea lo hace a él ser tan bueno en la aplicación, en decir, no, pero tú tienes que atar esto con las elecciones. Exacto. No como que de ahí sale todo, pero tienes que si no le estás hablando al corazón de ellos. Sí. Donde está latiendo en este fin de semana. Sí. O sea, y nada. Sí, él dijo una frase que me gustó mucho, que fue amar al que me oye. Y me encantó la frase porque responde también a la idea de que en la medida en que el predicador es sensible a de dónde viene la gente que me está escuchando,
¿verdad? En la medida que el predicador es sensible a eso, el predicador está amando a la gente, y no solamente está amando a la gente, sino que está ayudándole a las personas a hacer la conexión entre el evangelio, que a veces parece algo tan abstracto, y sus relaciones interpersonales, que es lo que le está diciendo. Y yo creo que eso es un trabajo que nosotros, la gente que está escuchando el predicador, pues se nos hace difícil. Y de verdad es una gran manera de tú amar a tu congregación, como que un poco ayudarlos a establecer esa conexión entre qué rayos tiene que ver esto, ¿verdad? Con mi relación con mi esposa o lo que sea. Pero obviamente es que eso también esta carga también de que el predicador es pastor. Claro. Y el predicador está cuidando a esta gente. Y esto es una extensión de la consejería. Es que, bueno, estoy pensando en unas cosas que después, porque esta es la segunda vez que la escucho. Sí, pero él hace referencia a la predicación como punto de partida. Y eso me pareció brutal también, porque creo que también me llamó la atención que esto fue hace 10 años. Y como que Eliezer ya estaba pensando hace 10 años en como que, mira, yo hago en nivel de iglesia, de cómo también establecer la conexión entre la predicación y la reflexión. Pequeños. Entonces, eso que él habla de grupos pequeños que están hablando en la semana sobre la predicación. O sea... No, y o sea, simplificas la cosa para unas generaciones que son cada vez menos asistentes a la semana. Claro. Tú dices, mira, realmente necesitamos, ya no es el mismo proyecto educativo de la iglesia que se basa en el pastor te predica a fuego y lo que sea, pero vas a ir a la escuela bíblica, que tenemos el currículo. Claro. Y si ya pasaste todo el currículo, aunque la predicación a veces no sea tan buena, claro, tú sales, o sea, la eclesiología de esa persona, ya el discipulado está bien formado. Pero como la gente ya no va en la semana, claro, y ya no tiene otros espacios, entonces tú dices, no, necesitamos entonces que los grupos pequeños sean un lugar de enseñanza. Entonces tú dices, mano, es que la gente no quiere, la gente necesita conectar. Claro, claro. Entonces, primero vamos a que conecten, porque sí, es bien difícil que esta gente pueda hacer iglesia más de una vez en semana. Definitivamente. O sea, necesitamos hacérselos bien más digeribles. Y entonces, en ese sentido, pues entonces el discipulado, pues mira, que mediten en la prédica otra vez. Claro. Y que la apliquen a su vida. Entonces también el predicador, yo pienso que lo pone también en una posición de decir, lo que yo estoy dando, mi proyecto del año, más vale que sea carne y que tenga proteína, claro, y que tenga carbohidratos. Porque tienes entonces la presión de que, como él dice, si la predicación es punto de partida, pues la predicación, pues entonces también tiene la carga de ser de proveer el suficiente alimento para seguir digiriendo en la semana o lo que sea. Y yo me pregunto, ¿cuánta ansiedad, esto es un viaje, cuánta ansiedad saca o pone en los pastores el que el proyecto, por ejemplo, de los grupos pequeños se base en sus predicaciones? Versus el otro modelo. ¿Me entiendes? Que es como que la educación cristiana está corriendo por acá en otro track. ¿Me entiendes? Aquí están con unos libros que están discutiendo y el pastor está predicando de esta otra cosa. ¿Me entiendes? ¿Cuánto eso saca o pone ansiedad? Y creo que eso sería un buen tema de investigación doctoral en ministerio. Bueno, eso podemos empezar a preguntar por ahí, a ver. Hacer un cernimiento inicial. Ok, pues seguimos. Seguimos. Entonces, yéndonos más a lo práctico, ¿cómo haces la preparación semanal del sermón? Mira, pues hay varias maneras. Hay varias maneras de hacer, de preparar el sermón. Yo te voy a compartir 2 alternativas que yo utilizo. No siempre las utilizo, pero son parte de organizarse. Por ejemplo, hay un modelo que yo le llamo el EPICE, que básicamente, pues, a lo largo de toda la semana uno prepara un sermón, ¿verdad? Digamos que el lunes uno estudia, el martes uno piensa acerca de lo que estudió, el miércoles uno ilustra, intenta de buscar imágenes o intenta
buscar quizás anécdotas o qué tuviste en un periódico, qué leíste en la prensa, qué película viste. El jueves construyes el mensaje a base de lo que has pensado, de lo que has leído, de lo que estudiaste, de lo que ilustraste, y entonces el viernes lo enfoca. Ok, ¿cómo este mensaje yo tengo que cortar de lo mucho que le añadí para que pueda ser pertinente, ¿verdad? En ese área? Personalmente, yo soy de las personas que predico visualmente. O sea, yo siempre presento una presentación visual cuando voy a predicar, y siempre utilizo fotografías. Me gustan mucho las fotografías porque creo que, primero, que estamos en una generación más visual, y creo que hay personas que viendo pueden captar mejor alguna idea que uno quiere, que alguno quiere presentar. Después, si quiero hablar de la comunicación, pues hablo, qué sé yo, de un teléfono, y empezamos a hablar de la manera que nos comunicamos. Por ejemplo, esta semana empezó una serie que se llama Yo soy miembro de la iglesia, y pues yo hablé de cuando saqué mi tarjeta de membresía en Blockbuster. O sea, esa fue mi tarjeta de membresía, así que es algo que todo el mundo quizás hizo al principio, de las tarjetas de crédito que son membresías. Se hizo una foto, y eso pues automáticamente la gente se identifica de alguna manera u otra con lo que uno está hablando, y lo va llevando a los principios que uno quiere establecer en ese caso. El segundo modelo que más bien utilizo no es tanto un modelo de preparación, sino más bien un modelo de redacción del sermón. Entonces, es el modelo que yo le llamo yo, nosotros, Dios, tú, nosotros. Y voy a explicar. Yo, nosotros, Dios, tú, nosotros, ¿verdad? Yo, cuando me refiero a yo, es una estructura básicamente de 5 aspectos, ¿verdad? Donde yo hablo acerca de dificultades personales que yo tengo con respecto al tópico que voy a presentar en particular. Y pues yo pues veo que tal vez tengo una dificultad con el manejo del tiempo, porque estoy apresurado todo el tiempo, y quizás puedo contar una anécdota con algo que me haya ocurrido y que no haya manejado adecuadamente el tiempo, y llevo eso como nosotros, eso también nos impacta, como nosotros tenemos un manejo del tiempo inadecuado en algunas ocasiones, y cómo estamos siempre atrasados pagando las cosas, por decir un ejemplo, ¿verdad? Y puedo llevarle a qué Dios dice acerca de eso. ¿Qué dice las Escrituras acerca de la diligencia? ¿Qué dice las Escrituras acerca de la administración, de la mayordomía de estos asuntos? ¿Qué entonces tú puedes hacer, ¿verdad? Ya entonces dirigiendo tú como creyente para responder a eso que Dios dice, que hemos estado hablando, para que nosotros como cuerpo podamos hacer una iglesia saludable. Entonces, pues, digamos que es como una estructura paralela con todo ese trabajo exegético, con todo ese trabajo hermenéutico que se va haciendo, donde después de hacer esa investigación, pues digamos que tú la pones a un lado, o que dices, ¿qué experiencias mías yo puedo identificar que yo lucho con esto? No que soy extraordinario, usualmente en que soy un desastre y que tengo que trabajar por mostrar la humildad y pues la realidad de nosotros mismos, que también luchamos con muchas de estas cosas, como nosotros también luchamos con eso, qué Dios piensa acerca de eso, qué desafío le vamos a lanzar a la iglesia en que tú puedes hacerlo, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos crecer en eso. Eso es una estructura básica que se puede utilizar en un escenario de sermón, que es útil, que es práctica, y que obviamente ayuda a aterrizar el carro o el avión. Ayuda a aterrizar el avión que uno quiere que llegue a su punto de destino. Ok, espérate. Que no está brutal. ¿Cómo es? Yo, nosotros, Dios, tú, nosotros. Yo me perdí, honestamente. No, pues te voy a explicar. No, es que... Yo estaba copiando y tú dije, guau, no, espérate. Okay. No, te voy a explicar. Explícame. Es que tú y yo hemos tenido... Perdona, déjame grabarme bien. Te voy a explicar. Es que tú y yo hemos tenido varias conversaciones sobre cómo es que debe tener una predicación. Bien cool las conversaciones. Como que yo creo que lo tenemos claro, que es como que, mano, la predica de hoy en la iglesia fue rara porque fue muy buena en palabras, lo que dice el texto, por ejemplo. Pero no fue nada buena en la aplicación. Y mejor la gente va a pensar que estamos crucificando a las prédicas por ahí. No, yo no lo estoy diciendo. Realmente en nuestra iglesia la prédica es como que muy buena siempre. Claro. Pero que a veces como que uno escucha las prédicas y uno dice, sí, es que fue muy bueno en aplicación, pero no fue muy bueno en ir a lo que realmente decía el texto.
¿verdad? Claro. Y esos son a veces los peligros. Sí. Ok, ahí sí se entiende, ¿verdad? Que no estoy crucificando a nadie. No, sí, claro, pero que uno puede, en términos de balance, pues a veces hay predicas que tienen mucho, a veces pasaste demasiado tiempo en una introducción y diste un montón de contexto, pero pues a lo mejor en la aplicación dijiste una oración y oraste. Ajá, no, o lo dejaste sin... A la gente ¿qué se supone que cómo se supone que tú te comas esto? Por eso, sí, ¿Me entiendes? sí. Porque como que no, pues... eso es lo que Eliezer se refiere, a O aterrizar sea, el Judas se ave. ahorcó y palabra de Dios, ¿me entiendes? Es como, Claro. no, pero ¿cómo esto no? ¿Cómo yo hago que esto te importe? Claro. ¿Verdad? Pues ahí todo eso está en la aplicación. En la aplicación, yo me acuerdo en el seminario, un pastor decía, un profesor decía, que era como que la aplicación es, hay algo que hacer, Ujú, hay algo en que meditar ujú, y hay un deleite. mm, O sea, es como que, pues, ok, pues si no, pues, ¿qué se supone que hagan con esto, con este texto? Pues alabar a Dios, ok, pues, llévalo a que alaben a Dios. Claro. Porque, pues, ¿qué se supone que haga? Que hagan una lista de 3 cosas que tienen que hacer cuando lleguen a su casa y decirle a su esposa por las noches, pues, dáselo, dale instrucciones básicas, aplícaselo a su problema. ujú. Y entonces un deleite, ¿me entiendes? Como que hazlos que se enamoren de algo, ¿verdad? Sí. Esa es una buena aplicación. Me pa' encanta mí. eso, sí. Ajá. Y Eliezer es bien bueno en eso, y es algo que yo admiro mucho de su predicación, pero el modelo que él usa lo explica, porque es primero él dice, ok, primero empiezo hablando de yo. Ujú, De esto yo hablo de cómo me pasa a mí. ujú, O sea, el modelo es yo, nosotros, Dios, tú, nosotros. ujú. Yo, nosotros, Dios, tú, nosotros. Es lo que él dijo. ¿Y te puedo preguntar algo? Pero espérate, Ajá. dale. Sí, Bueno, pregúntame. como que eso me hace pensar, ese primer punto de yo, Ujú. eso sería similar como, por ejemplo, algo que hemos hablado, que tú estudiaste en el seminario también del Fallen Condition Focus. Ajá, exacto. Eso Sí. es el yo. Puede ser el yo, pero también es el pastor presentándose en el discurso Claro. con una humildad que los hace empatizar con él. Claro, Decir, pero- mira, a ustedes no les ha pasado. Lo ideal sería que el pastor pudiera decir un chiste de sí mismo Ujú. en el que la gente diga como, ay, Pero me pregunto- qué gran persona, puedo conectar con lo que sea que me va a decir. Y entonces él dice, mire, yo tengo este problema. Claro. Pero- Entonces Ajá. nosotros tenemos este problema. Exacto. Pero El- creo que probablemente, Ujú. pensando aquí como las locas, pienso que ese yo me hace sentido verlo también como el Fallen Condition Focus, porque obviamente si yo puedo traer algo mío, ¿verdad? Ujú, Pues es como bonus, ¿verdad? Ujú. Porque no solamente estoy trayendo como algo que le pasa a los humanos, pero también estoy poniéndome a mí como, ¿verdad? Como una posición de humildad. Pero nada, para problematizar un poquito, como que pienso que también si tú lo amplías sencillamente a el humano, punto, es como que la condición humana, Ujú. pues también te da más oportunidad. Sí. Y estaba pensando que también es un buen lugar, porque tú quieres en ese momento de la prédica, en el yo a nosotros, mostrar como una humildad y una sensibilidad empezando la prédica. ¿Me entiendes? Que Ah, porque conecte. ese es el próximo, nosotros. Sí, Ay, mala es yo, mía, háblame. yo, nosotros. Es que yo no entendí bien. Mira, yo lo escribí aquí, es yo, nosotros, Dios, tú, nosotros. Ah, Entonces ok. empieza en yo, y ahí es bien chévere porque tú puedes ser jovial, tú puedes hacer todos los chistes que puedas hacer, Ujú. que la gente pueda empatizar con lo que estás diciendo, ¿me entiendes? Sí, Entonces, mano. es bien fácil cuando tú empiezas desde yo. Claro, aparte de que No, para no es tan empezar fácil, una, ¿verdad? no Pero- es tan fácil, pero realmente para empezar una prédica, Ajá. como que caerle a la predicación, pues eso también hace que empiece de una manera un poquito más light, I guess. Ujú, ujú. Exacto. No sé. Sí. Ujú, Pero es bien chévere porque te obliga como predicador a asumir ese yo. claro. Como que yo les tengo que hablar de mí, empezando. Entonces, yo, nosotros, después, Dios, pero es como que, dice el mundo, pero ¿qué dice Dios? O sea, ese sería el momento en el que tú dices, by the way, estás en una iglesia, mira lo que dice la Biblia. Claro. ¡Pam! Entonces ahí vas al texto, y el texto se supone que ya viene, la gente viene con, cuando les abres el texto ahí, ya vienen
están más abiertos su corazón a lo que sea que tú le vayas a decir, ¿verdad? Porque nosotros, Dios, entonces después tú, ¿qué es que tú puedes hacer? Aplicación. ¿Cómo nosotros podemos crecer en eso? Como iglesia, ¿me entiendes? ¿Cómo tú puedes apoyar a tu hermano en eso? Entonces, si tú dices, tú estás de los 5 puntos importantes para su orden de la predicación, hay 2 puntos que son muy ricos en aplicación. Que son los últimos 2. Sería tú, lo de que tú puedes nosotros. hacer. Nosotros, Dios, tú y nosotros son los últimos aplicación. 2, que son aplicación. Oye, está bueno eso. ¿Verdad? Sí, me gusta. O sea, me es complicado cuando me lo dice así, yo, nosotros, Dios, tú, sí, nosotros. Sí, es complicado. Pero cuando lo veo así, está bueno. ¿Has tenido alguna experiencia mala, memorable? Horrible, pues claro. Mira, Esos momentos en que tú dices como, ya sé que yo hice aquí. Sí. Pues mira, yo me acuerdo, yo empecé predicando bien joven y hubo un tiempo, ¿verdad? Cuando estaba en la universidad, como que, gracias a Dios, pues, tenía como una bastante apertura de ser itinerante y predicaba por ahí un montón de iglesias. Una de las ventajas de ser itinerante es que uno puede predicar el mismo mensaje muchas veces en muchos lugares porque no están las mismas personas en el mismo lugar, así que si dominas un mensaje, lo domina y lo usas la mayor parte de las veces. Así que yo tenía como 5 o 6 mensajes que los usaba básicamente y los atendía y los adaptaba al contexto. Y me acuerdo que después de tal vez como 2 años predicar en mi iglesia, madre, o sea, la iglesia donde yo salí, fue horrible. Como que de repente me encontré con toda esa gente que me conoce, que sabe quién soy yo, que sabe de la patita que uno cogea. Y me acuerdo que prediqué como 10 minutos, no, ¿sabes? Como que me puse bien nervioso, nada de lo que había preparado me salía, me acuerdo que estuve mirando hacia el piso la mayor parte del tiempo, no podía mirar a la gente. Fue un desastre horrendo, o sea, fue horrible. Y pues, tal vez la segunda que puedo identificar, por lo menos en el contexto de iglesia que yo vengo, en nuestra denominación tenemos un gobierno congregacional, así que las iglesias son quienes llaman a sus pastores. Cuando uno es candidato, pues te llaman como pastor. Y usualmente uno de los procedimientos que las iglesias utilizan es que te invitan a predicar como o el paso fundamental o un paso determinante en si te seleccionan o no te seleccionan. Que te están evaluando. Pues claro, ya tú sabes que tú tienes como 3 congregaciones ese día. Tienes la congregación natural de la iglesia, pero tienes la congregación del grupo que te está eligiendo y tienes la congregación de aquellos que son los que validan o ratifican la decisión del otro. Así que unos papelitos con puntos así. Ese es de los momentos más tensos que uno tiene, porque la realidad es que saben que te están evaluando. O sea, sí te están escuchando, sí quieren tener el mejor deseo de escuchar lo que tú quieres compartir, para qué palabra puede ser beneficiosa, pero detrás de todo eso es evaluarte si realmente yo creo que tú me sigues hablando o no me sigues hablando, si eres apto o no eres apto, ¿verdad? Y pues recuerdo tal vez en uno de esos momentos que ni estaba siendo candidato para ser pastor, pero recuerdo que la pastora, en este caso de aquella iglesia, me invitó porque ella estaba a punto de jubilarse y me dijo, yo creo que tú puedes ser un buen candidato para pastorear mi iglesia. Fue horrible. Yo creo que me desvié demasiado, como que no guardaba relación entre los temas, pero nada, todo se acabó y ellos me felicitaron, me dijeron que les gustó, ¿verdad? ¿No te cogieron ahí? No podían, de hecho, pero qué vacilo. Claro. Entonces, la transición está entre ser predicador itinerante y llegar a una iglesia en la que la gente ya te conoce los sermones. Bueno, obviamente es un cambio fuerte, pero ¿tú piensas que disminuyó de momento la calidad de lo que preparaba? ¿O tuviste que experimentar nuevos temas que...? Pues mira, yo no sé si decirte que disminuyó la calidad que me preparaba, ¿no? De hecho, salía esa pregunta. Esa pregunta estuvo como cargada. ¿Tú tienes algún conocimiento de que disminuyó la calidad de la que presentaba? Esa pregunta estuvo como
cara. Pasivo-agresiva ahí. Ya. Ok, seguimos. Yo no sé si decirte que disminuyó la calidad que me prepara, no me atrevería a decir No, eso. sí, pero como que Pero obviamente forzó a una preparación más minuciosa, definitivamente. Primero porque ya pues entonces tienes que depender menos de esa agilidad o esa habilidad oral de comunicación que uno tiene, ¿verdad? Porque yo pues también puedo reconocer que tengo una destreza de comunicación y puedo identificar eso como unas áreas de mi fortaleza. Y entonces donde ya no se trata tanto de cuán bien tú hablas frente al público, cuán dinámico eres como orador, sino también cuán preparado, cuán pertinente eres a lo que se está elaborando, porque entonces ya no estamos hablando de un showman que va a entretenernos, va a ser alguien que pues, está bien, que tenga elementos que sean jocosos, que sean joviales, que sean carismáticos, pero deben tener esencia en lo que se va a compartir. Y sí, yo te diría que en un momento dado pues un poquito más desafiante porque forzó a prepararse mejor. No obstante, me ayudó a una cosa, a que yo sé que es la congregación que voy a ver la semana que viene. Por lo tanto, no tengo que decirlo todo este domingo. Hay veces cuando uno es itinerante, uno quiere decirlo todo, porque ese es la única oportunidad que tienes tal vez, que uno considera. Puedes decirle en ese momento, yo quiero desarrollar esto. Seguro. Entonces, voy a hablar esta semana de esto, lo podemos desmenuzar bastante y la semana que viene sigo con otro tema o con el mismo tema, perdón, y lo vamos elaborando de otra manera. Inclusive tienes la oportunidad de interactuar con las personas que escucharon el mensaje, te pueden hacer algún planteamiento que tal vez te ayude a reconsiderar lo que estás diciendo o aclararlo o a profundizarlo de una mejor manera para que haya una mejor reflexión acerca de eso. Y ahí es bien bueno que tengas un pastor predicando, como que predique la mayoría de las veces. Claro. Y yo creo Porque si el pastor le deja cabo suelto, claro. ¿entiendes? Es como... Sí, lo cual es un reto, ¿verdad? Obviamente. Para muchos pastores, especialmente cuando están como que son Sí, es que yo he estado en ambos tipos de iglesias. He estado en iglesias donde el pastor se lo toma bien en serio, en el sentido de decir... Nadie más predica. Y yo he visto la bendición que es eso. O sea, cuando nosotros estábamos en San Luis, con Tim LeCroy, era como eso. Yo sentía como, wow, él es tan celoso con el púlpito que me siento que puedo descansar ¿sabes? Claro. Como que él sabe lo que está haciendo, ¿me entiendes? Te da a ti seguridad como oveja también. Sí. Un pastor que predique siempre. Digo, no, ¿verdad? Yo no tengo ninguna crítica con cosas, ¿verdad? Pero es como... Sí, pero o sea, que yo he no, estado en ambientes así, y también he estado en ambientes donde, por ejemplo, predican varios pastores y siempre hay una rotación, y ahí yo siento como que cada predicación es un bateo fuerte, porque es tu único one shot a veces de predicar en el mes, ¿verdad? Claro. Y entonces tú vuelves otra vez y tú dices, bueno, tengo un mes para preparar esta prédica, ¿entiendes? Y como que yo predico una vez al mes. Sí. Y pues entonces, pero realmente también ahí es difícil asumir el que el predicador asuma este asunto formativo. Claro. Lo que estamos trabajando en esta semana, ¿entiendes? De nosotros como iglesia, de ser una iglesia amigable. ¿Me entiendes? Como que pierdes esa oportunidad cuando todo el mundo, hay distintos predicadores rotando. Y eso siempre es algo como que he visto que cuando tú has estado en distintos lugares, nada, es que me gustó mucho eso de no tengo que decirlo todo este domingo. Sí. Yo creo que para mí, mi experiencia con estar en diferentes tipos de iglesias donde lo hacen diferente, es que tal vez la bendición que yo he recibido de estar en una iglesia donde el pastor es el que más consistentemente está predicando y que está llevando una serie, ¿verdad? Que es como que, ya sea que está predicando expositivamente por un libro de la Biblia o que estamos explorando un tema juntos,
yo creo que para mí ha sido también la cuestión de sentirme que hay una continuidad, pero especialmente lo que él menciona de que también tú le das a la gente la oportunidad de interactuar contigo y de interactuar mejor con el tema. Uh-huh. Entonces, esa es la bendición que yo he recibido de estar en ese tipo de situación, porque yo pienso como que cuando tú me traes, yo voy el domingo y me predicaron de, qué sé yo, de la santidad de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Ok. O sea, el predicador pudo haberla bateado. O sea, como que a lo mejor me trajo una super predicación sobre la santidad de Dios o lo que sea. Y él pudo haber sido un sermón brutal. Y amén. Pero el beneficio de que si yo estoy escuchando 5 domingos corridos, ¿verdad? Sobre la santificación y yo puedo irme a mi casa y digerir un poquito y me dio curiosidad algo y después el domingo vamos a seguir hablando de eso y después más todavía si tú tienes un grupo pequeño que también está hablando de eso, o sea, me da a mí el beneficio como no la persona, porque el predicador a lo mejor estuvo toda la semana leyendo la santificación, pero yo llegué el domingo y me tiraste todo eso y yo no supe bien qué hacer con todo eso. So, yo creo que el beneficio de la interacción, de también dejar que el tema se alargue y que la gente pueda como que entrar en él suavemente y masticarlo y reaccionar. Yo creo que Dios nos estaba en estos meses hablando como iglesia de esto. Claro. Tú sentir eso, como que tú sientas en la comunidad ese tipo de reflexión. Ay, eso es bien rico. Sí, eso está brutal. Hay mucho crecimiento espiritual congregacional, pero cuando la gente no está conectada con eso, porque la gente dice, no, yo realmente lo que vengo aquí es como que sí, es one time thing. O sea, tú no sabes cuándo vuelvas a ver este predicador. Exacto. Así que es una gran cosa. Sí, en cierta medida yo creo que le quita también peso, o sea, yo pensaría que le quita peso al predicador, en el sentido de que también tú se siente más como yo pienso que de alguna manera el tema o lo que sea que estamos aprendiendo juntos tiene más protagonismo. Y le quita menos peso al pastor. Que la misma predicación de que si fue funny o no, ¿entiendes? Reduce mucha ansiedad en el ministerio. Para mí es reducir la ansiedad. Y volvemos, creo que volviendo como a entender un poco de dónde viene Eliezer, creo que eso es consono también con la idea que estábamos hablando al principio de esto tiene que bajar. Entonces como que también el predicador tener la apertura de cómo, o sea, en términos de pedagogía, ¿verdad? De qué beneficia a la gente. Y cómo yo puedo ayudar a que esto baje. Entonces él habla de los apoyos visuales también. Entonces ves en él como el ethos de esto tiene que ser accesible, hacer el evangelio accesible. Si perdiste a la gente, claro, tu teología, pues, la gente dice, what are you doing? Why are you there? Entonces la gente se termina sintiendo como que no entendí, pero él me cae bien. Sí, es como que no, qué mal. Exacto. Se supone que es como José Martínez decía, el pastor José Martínez, que él decía que un líder debe estar como que suficientemente adelante para que lo quieran perseguir, para que lo puedan perseguir, para que lo quieran perseguir, pero suficientemente atrás para que lo puedan perseguir. ¿Entiendes? Como que, y en eso está como el peso. Tú dices, bueno, pero lo que estamos diciendo aquí llegó. No, pero no llegó. La gente no sabe ni qué hacer con eso. Pues no, ¿entiendes? Sí, o no hubo suficiente repetición, por ejemplo. Mira, pues seguimos. Ok. ¿Qué libros, a tu juicio, todo predicador debería leer? Mira, yo te diría, voy a empezar desde el libro que a mí me llamó la atención mucho con la predicación. Cuando yo era literalmente un joven, me acuerdo que mi esposa viajó hacia
Estados Unidos y me trajo un libro que se llamaba Predicando con Frescura. Yo me acuerdo que me lo llevé a un viaje con la intención de leer mientras viajaba y pensaba que el libro era un libro de estos más que te daban 5 o 7 pasos de la predicación, y el libro fue genial, era una novela. Era este autor, lo que él desarrolla más bien es como un relato de este pastor frustrado que piensa abandonar el ministerio porque ya no sabe de qué más predicar. Se encuentra con gente de su iglesia que le hablan de otros predicadores que lo intimidan a él porque son más hábiles en el discurso. Y yendo al seminario donde él estudiaba, ve un letrero que dice que se estaba buscando pastor en otra iglesia, y él se ve tentado a solicitar a esa plaza en otra congregación y dejar la iglesia donde él estaba pastoreando. Y en ese camino se encuentra con un profesor viejo del seminario, mayor, y empiezan a dialogar, y el libro es como una novela en ese encuentro que ellos tienen, conversaciones que tienen posterior, pero inclusive es un libro de herramientas, porque es como este espacio de este mentor que va con el aprendiz y empiezan a hablar y le hace dibujos de cómo desarrollar el mapa de la predicación, y es un libro extraordinario. Como es una lectura que es bastante ligera y es bastante refrescante, se lo recomiendo a varias personas para que trabajen. Hay un librito de Pablo Jiménez que se llama Predicación, Principios de Predicación, que yo creo que es muy bueno en el sentido de que te habla acerca de qué tipos de sermones, porque la realidad es que hay un montón de tipos de sermones que se pueden hablar. Están pues los sermones expositivos, bíblicos, que son los que usualmente nosotros predicamos, pero están los sermones teológicos, cuando vamos a entrarnos entonces sobre una temática que tiene que ver con disciplinas de la teología, que no necesariamente únicamente la vamos a encerrar en el discurso bíblico, sino también en reflexiones que hay acerca de diversas temáticas que son pues bastante necesarias para muchas personas. Hay sermones narrativos. Los sermones narrativos son geniales, porque son sermones que comentan una historia y son bastante y presentan como elementos más artísticos, y son buenos para utilizar pues los sermones doctrinales, que también tiene que ver con la doctrina que uno cree y que uno presenta. Ese libro es muy bueno. Ahora, yo leí otro librito que lo escribió Doug Fierce y Duffy Robbins, más bien para jóvenes, que parte de lo que nosotros hemos hecho siempre en especialidades juveniles, y el libro se llama Speaking to Teenagers. El libro es genial, es uno de los mejores libros que yo he utilizado. Eso que yo te hablé del concepto épice, al principio lo desarrolla Duffy Robbins en una parte del libro que tiene que hablar específicamente con, ¿verdad?, lo que él llama el stick model, que es Study, Think, Illustrate, Construct and Keep Focus, pero eso así como él lo llama, y eso es ¿cómo es? Study, Stock, Connect, no, mi amor. Ahora yo lo cogí, oye. Ese es Sticky y es Study, Think. Study, Think. Específicamente con, ¿verdad?, lo que él llama el stick model, que es Study, Think, Illustrate, Construct and Keep Focus, pero eso así como él lo llama, y eso es lo mismo que yo traducido al épice. El libro es genial y tiene teoría de la comunicación, tiene también hasta recomendaciones de cómo uno vestirse, cómo acomodar el salón donde va a dar el mensaje, cómo ubicar las sillas, porque hasta esos detalles son importantes. ¿Qué es necesario para hablar a jóvenes? Si alguien te dijera, tengo este grupo de jóvenes que le voy a hablar la próxima semana, y no sé cómo hablarles, esto no es lo mío. Yo creo que sí le podemos hablar a jóvenes, lo que pasa es que tenemos que saber el timing, el momento, la temática, las circunstancias, para que sean pertinentes, ¿verdad? El respeto que le tenemos a la audiencia, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, yo creo que los jóvenes están más dispuestos a escuchar viejitos de lo que nosotros pensamos, pero tenemos que hablarle de temas que sean significativos e historias. A lo mejor les gusta escuchar historias, no le gusta ver cómo sería su vida más adelante y cómo lo que para mí es desafiante ahora cómo lo era para otras personas que vivieron en otro contexto el que nosotros vivimos ahora, y esas cosas. Mira, a todos los jóvenes les gusta saber las historias de los romances de la gente, por favor, porque tengan 70 años, les encanta esa historia, por favor, eso no nos hagamos ahora de que no les interesa eso, o sea, sí les interesa ese tema. También la manera en que nosotros utilizamos el volumen de nuestra voz,
cuáles son las cosas que se acentúan, las que no se acentúan, cuando levantamos la voz para que nos presten atención y cuando la bajamos un poquitito para que nos presten un poquito más de atención. Así que esas dinámicas son importantes cuando vamos a hablar también con la generación joven, pero para mí tiene que ver mucho con los contextos donde estamos, cómo utilizamos el sentido del humor, claro está, porque eso no vamos a negar que a los jóvenes también les necesita. A todo el mundo le gusta reírse, o sea, el sentido del humor es importante para las personas, pero siempre y cuando pues, esté integrado adecuadamente lo que uno quiere compartir. Ok, ¿tú querías decir algo? Bueno, no sé, ¿tú querías decir algo? Yo tengo unos comentarios, tengo muchos comentarios. Yo veo ahí, pero tú estás tomando un montón de notas. Yo tengo muchos comentarios, pero yo creo que tú estás dormido. No. Es que son las 10:45. Tú estás viendo el mío, yo creo que tú te fundiste ya. No. Dale. Estamos aquí. Sí, estamos aquí. No sé, no estoy segura. Pero tú tenías algo ahí, en serio. Bueno, yo lo que tenía era como que me parece bien interesante también el énfasis que le está dando Eliezer a aspectos que tienen que ver más con el delivery del sermón, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, el ambiente, cómo están las sillas, el tono de voz, cómo tú utilizas tu lenguaje corporal, el uso del humor. Entonces, estaba pensando que no siempre estamos prestando la atención a eso, ¿verdad? Y puede parecer como un poco espiritual, pero es parte de la comunicación efectiva, y pienso que habla de también la responsabilidad que siente Eliezer, creo, de llegar, ¿verdad? De que la gente como que pueda conectar con el sermón, y entonces creo yo que es parte de amar a la gente, ¿verdad? Esa idea de como que okay, vamos a ver cómo podemos también utilizar todos los recursos, ¿verdad? El humor, el tono de voz, la vestimenta, todo, porque el punto es conectar. Exacto. Ok, súper, seguimos. De todos los cursos que cogiste en el seminario, ¿cuáles consideras han sido más útiles en tus predicaciones? Bueno, obviamente por los cursos de homilética, yo creo que para mí fueron útiles. Sin lugar a dudas, yo creo que el curso de homilética me pareció bueno en muchas de las cosas que se hablaron, en temas que se reflexionaron, y además porque fue bastante práctico en esas dinámicas. Creo que obviamente los cursos de exégesis bíblica pues también, o sea, cuando digo que la exégesis no puede estar distanciada de la realidad, pues no me refiero a que no se haga exégesis, lo que quiero decir es que la exégesis aterrice, o sea, eso es lo que me refiero, y yo considero que hoy soy un mejor comunicador porque he podido ver las escrituras de otro lente que me presenta un marco exegético que antes no lo consideraba o que estaba limitado, y entonces pues eso me permite ver unos contextos, apreciar unos criterios, realizarme unas preguntas y plantear unas preguntas a la congregación que nos ayuda a crecer sobre ese tópico en particular y profundizar sobre temas. Me parece que los cursos que estuvieron orientados específicamente al desarrollo de la misión de la iglesia y de la eclesiología en el aspecto teológico, pues también me ayudó a desarrollar los sermones, más bien por la conciencia antropológica que uno tiene de la gente. Y en esa conciencia antropológica pues uno también los incluye ahí. Otro curso que creo que me ayudó, y tal vez me ayudó en el sentido teórico, porque ya en la práctica uno lo va aprendiendo en el camino, es que pues esos cursos de consejería pastoral, pues uno se da cuenta que hay gente que lucha con un montón de cosas y que tienen diversas situaciones, y algo que yo recomiendo cuando doy talleres de predicación es
que le pongamos nombres, o sea, cuando hagamos la estructura del mensaje, pues que le pongamos nombres de las personas que pastoreamos, le pongamos el nombre de Pepe, el nombre de María, el nombre de Cristina, el nombre de José, y no tanto para ilustraciones, sino, y cuando me refiero a un nombre, no el nombre que digamos algo con respecto a su nombre, okay, sino como que cómo esto le cae a Cristina, que yo sé que ahora mismo está divorciada, cómo esto le cae a Pepe, que está ahora mismo desempleado, cómo esto le cae a José, que está luchando con un diagnóstico de enfermedad. ¿Sabes? Ya además de uno construir el mensaje, retratar en su mente los rostros de la congregación para ver esa realidad que uno tiene ahí en cómo uno puede discutirlo de una mejor manera. Okay. ¿Cuál es el reto más grande de que tu esposa te esté escuchando? Que le guste. No, pero tú entiendes, es como... Bueno, para que obviamente que le guste y que ya sabe con cuánto interés yo me preparé, con cuánta organización me preparé, cuán pertinente es ese discurso con lo que yo vivo en mi casa, con lo que yo hago fuera de la casa. Pues ella literalmente sabe cómo yo manejo mis recursos económicos, cómo yo manejo las cosas, las tareas del hogar, cómo yo manejo mis relaciones entre ellas, mis relaciones con mi familia extendida, tanto con mi familia nuclear como con su familia nuclear, cuán diligente soy con algunas de las responsabilidades de la casa o de la familia. Pues obviamente pues ella tiene un mejor acercamiento que Facebook de mi vida privada, y entonces pues eso siempre es difícil. Yo te diría que no es tanto tenerla a ella, ¿verdad? Porque yo creo que somos bastante abiertos en las cosas que vivimos, pero yo creo que una de las cosas que luchamos muchos predicadores es cómo ubicarnos en el púlpito luego de un momento de tensión. O sea, porque no siempre llegamos a la iglesia celebrando de que todo está perfecto. Quizás hubo algún momento tenso en la mañana antes de salir o en la noche. Hay situaciones que uno está manejando. Entonces, ese espacio donde uno tiene que separar o hacer el esfuerzo de desvincular, si se pudiera, ese aparato emocional que también a uno lo sacude con esa sobriedad que uno tiene que mostrar cuando uno va a hablar, porque tampoco debe intoxicar lo que uno quiere compartir, ¿verdad? Para que el mensaje llegue adecuadamente. Pero yo creo que ese es un gran reto que tenemos todas las personas que hablamos frente a las personas, sea en un escenario de iglesia o no sea una iglesia, sea como predicadores o como maestros de escuela bíblica o como líderes de una reunión de ministerio. O sea, eso yo creo que es uno de los desafíos más fuertes que podemos tener. Ahí yo creo que yo admiro mucho el que su visión, su eclesiología, en la manera de pensar respecto a esto no es el predicador, esto es la enseñanza de la iglesia, ¿me entiendes? Es que todos tenemos que estar remando en el mismo tipo de pensamiento, ¿me entiendes? Es bien bonito, como que lo encontré como que, mano, que o sea, qué buena visión, qué saludable se siente, ¿me entiendes? Sí. Ok. Los míos. ¿Cómo manejas el balance entre el trabajo pastoral de capellanía y el trabajo de preparación de la predicación? Pues mira, en los últimos años he hecho una evaluación acerca de eso. Yo te diría que hace 2 años yo no había una casa que yo no quisiera visitar, no hubiese un hospital que yo no quisiera estar, no hubiese un enfermo que yo no quisiera que estuviese en mi presencia pastoral. En el camino se va percatando de que uno puede hacer eso, pero sin comprometer también esa responsabilidad de preparación. Hay veces que pues con una llamada o con una delegación y con un acompañamiento que no sea estar metido dentro de la situación, a no ser que sea una situación bastante apremiante que lo requiera, pues sí te secuestra y te resta del tiempo, te lo sustrae de la preparación. O sea, por un sermón toma su tiempo. Yo acabo de decirte ahí que puede tomar 5 días la preparación.
eso también pues ayuda a que uno pueda desarrollar una presentación visual más acertada en lo que quiere compartir para que también el delivery, ¿verdad? Porque algo importante del mensaje tiene que ver en cómo se entrega, pues se entrega de la mejor manera, y entonces ya no es meramente en cómo se construyó el mensaje, cómo se desarrolló la estructura, sino también cómo uno hace que el mensaje llegue. Exacto, que ese proceso es como un proceso de digestión, o sea, como decir, tú tienes la estructura, pero ese proceso de crear el delivery, que se lleve bien, también requiere un tiempo. Mira, como decir que se caliente. O sea, Mira, yo te diría de esta manera, cuando yo era joven, 19 o 20 años, yo me acuerdo que yo prediqué en una iglesia en Naranjito. El pastor de esa iglesia es un amigo de nosotros que se llama Alexander Fontane, y después que yo terminé, esa iglesia me pasó algo bien raro. Dijo un texto bíblico para empezar a leer y después me di cuenta que no era ese texto. Y entonces como que me perdí en el mensaje, como espérate, no era aquí, o sea, porque no lo había notado. Cometí ese error, lo había notado mal, y entonces estuve ahí como 1 minuto y medio buscando, y todos nos estamos riendo, ¿verdad? Porque era bastante informal, pero eso mostró negligencia, obviamente. Me acuerdo que Alexander me dijo, miren, mi papá es cartero, y una de las cosas que mi papá tiene que hacer es, o sea, el trabajo de mi papá consiste en que la correspondencia que se entrega o que se envía debe llegar al lugar que se va a entregar, pero tiene que llegar en el momento que se supone que llegue y en las condiciones que supone que llegue. A mí eso me llamó la atención. Dice, mira, papi tiene que a veces entregar el paquete que dicen que el contenido es frágil y que se tiene que entregar con la caja o sea, en una dirección, que es porque si la vira se puede romper el contenido que tiene dentro. Hay cartas que se tienen que entregar al otro día. No pueden esperar más días porque si no la persona recibe muy tarde la información necesaria que la reciba. Hay correspondencia que requieren que se entregue a base de correo certificado, donde la persona pueda corroborar que en efecto recibió y entendió lo que tú le fuiste a decir. Entonces ese diálogo que yo tuve con él me ayudó mucho también a yo identificarme como predicador y ver el predicador como un cartero, ¿verdad? Donde el cartero debe asegurarse que el mensaje que se envía, ya sea una mercancía, ya sea una carta, ya sea un pedido que fue lo que la persona hizo, más allá de algo que se está enviando de antemano, pues llegue bien. No solamente llegue, sino que llegue bien. Y uno como predicador pues debe procurar que el mensaje llegue, pero que llegue bien. Genial. Pues, Elisel, hasta aquí la primera entrevista de Podio Podcast. Soy el primero. Espero que hayas disfrutado de este primer episodio de Podio Podcast. Puedes suscribirte a todos los episodios desde las aplicaciones de iTunes o Stitcher, o entrando a la página de internet www.podiopodcast.com. Bueno, llegamos al final, José Elías. ¿Tú tienes algunos comentarios finales? Nada, que se siente bien awkward escucharlo. ¿Por qué? Tu vocecita así Sí, de 10 años yo creo que yo atrás, también tenía una cosa... significativamente más... Tú sé. también estás como que queriendo hacerlo bien animado. Estás muy pompeado. Y entonces, pero en eso pierdes noción de que... Es como... wow. Te da cringe. Ajá, un poquito. Sí. Pero lo que yo estaba pensando es que fue un buen inicio para el podcast. Okay. O sea, yo me acuerdo haber entrevistado a Eliezer y haber dicho, mano, esto va a estar brutal. Porque yo le puedo enseñar estas conversaciones a otra gente y como que marcó el tono de las conversaciones que yo quería tener. Claro. O sea, yo decía, pues si tengo esta conversación con Eliezer así, si tengo una conversación así con Gigi Ávila, pues me va a ir brutal. Exacto. Es como si hoy no fue bien a nosotros, pues el futuro es prometedor. Pero yo quería que fueran conversaciones bien profundas. O sea, más profundas. Ok.
Y yo sentí como que él como que lo llevó bien adentro. Pienso porque después cuando tú escuchas las otras entrevistas, tú notas cómo cambia, no sé, los énfasis. Claro, Y eso normal. es bien interesante. Creo que para mí, a modo de comentarios finales, Ajá. algo que sí, seguí otra vez viendo como una línea Ujú. en lo que motiva a Eliezer y lo que lo guía, es también como que el evangelio, ¿verdad? Ujú. Yo creo que él parte mucho de que el evangelio es para todos. Ajá. Entonces, él es como decir, si yo sé que este evangelio es bueno, ¿verdad? Es una buena noticia, Ajá. que es buena para todos, ¿verdad? Ujú. Que no importando como que qué tipo de persona tú eres, cuál es tu condición, lo que sea, esta es Ujú. una buena noticia para ti, pues es esa responsabilidad de que mi sermón debe reflejar Ujú. eso, que tú te veas representado Ujú. en el sermón, ¿verdad? Ujú. Porque entonces si yo no me veo representado en el sermón, o si el sermón no baja o aterriza, que es lo que él sigue diciendo, Ujú. pues entonces la conclusión puede ser, esto no es conmigo. Ujú. 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 Entonces, me parece es algo importante, pienso, que recordar, y que Sí. es como un takeaway. Sí, es bien rico, porque como, o sea, como que se siente bien, como que hay mucha abundancia ahí, porque tú notas que viene de un lugar bien pastoral, ¿me entiendes? Correcto. De decir, cómo estamos acompañando a la gente, ¿me entiendes? En el proceso. Y entonces tú te das cuenta que tú dices, mano, la predicación, si no es pastoral, pierde mucha del énfasis correcto, Ujú, punto, porque no está mirando como el nutrir, ujú. el nutrir en un crecimiento, sino, ahí tú notas cuando si todo es bien, no, hay diferentes tonos, ¿verdad? Claro. Pero, Sí, pero es buscar integración. Yo pienso que parte del crecimiento cristiano es que como humanos nos hayamos cada vez más integrados, Ujú. ¿verdad? Y entonces como es buscar eso, es ayudar a la gente a buscar eso, encontrar eso. bueno, Viviana, pues acabamos nuestro primer episodio. Son las 11:01 de la noche. Te voy a chocar la mano como aquel día. Te amo. Bye.